Hey, what's up? Good morning. Hola, soy Mauro. Bienvenidos a otro video. Esta vez les estaré presentando lo que es el pasado simple, pero la segunda parte. Ya tenemos un par de videos hechos, que era la primera parte del pasado simple con el verbo to be. Luego hablamos de los verbos regulares e irregulares y hoy vamos a hablar del resto de los verbos, ¿ok? Que es lo que yo representé acá en este círculo, pero en la parte azul. ¿Qué es lo que pasa con el pasado simple? El pasado simple puede manejarse en dos partes. La que veo representadas amarillas con el verbo to be y la que está en azul. El to be va a tener un espacio único dentro de la expresión del pasado, sin embargo está dentro del mismo universo. Y el resto de los verbos van a comportarse de una forma parecida, que es cambiando su forma de escribirse y expresarse. Eso quiere decir, por eso hablé de los verbos regulares e irregulares, que yo voy a tomar estos verbos y los voy a cambiar a pasado para poder expresar cosas que hice o que realicé en cualquier momento del pasado. Valga la redundancia. Entonces, ¿de qué se trata? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el auxiliar did y de los verbos en pasado. El auxiliar did es una partícula que no tiene ningún significado. Ella está allí para brindar información sintáctica. Eso quiere decir que tú la colocas y ella te brinda una información, pero a tu momento de traducir no lo traduces, ¿ok? El auxiliar va a encontrarse en preguntas y en negaciones. En afirmaciones no se va a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo esté hablando de forma afirmativa, no quiere decir que es que cuando yo diga yes, estoy hablando solamente en forma afirmativa. No, cuando yo digo yo fui al supermercado, ayer vi a mi mamá, jugué con mis hijos, todas esas son afirmaciones que yo hago, sin necesidad de decir un yes. ¿Ok? Entonces, cuando yo esté hablando, aportando este tipo de información, yo no voy a utilizar auxiliar. Sin embargo, cuando voy a hacer preguntas y negaciones, sí voy a utilizar auxiliar. Lo primero que vamos a hablar es de los afirmaciones, ¿ok? Tengo unos párrafos acá, tengo unas oraciones, realmente. Entonces, fíjate que encuentro acá. La primera es, I went to the supermarket and I bought my favorite cereal. I also got some bread. En este caso, vamos a colocarlo acá en azul. Vamos a señalar los verbos que cambiaron a pasado. Primero es el went, después el bought. No le tengan miedo a esta palabra, la pronunciación es muy fácil. Es como una B, una O, una T. Sin embargo, la O se hace más alargada. Bought. Acá, played, cooked. Okay. Also got. Entonces fíjense, aquí voy a encontrar, lo hice a propósito, tres verbos en pasado. Los primeros tres son verbos irregulares. Lo hablé en el video pasado. Los verbos irregulares son los que cambian normalmente de una forma radical su forma de escribirse y de leerse. Entonces, pero también expliqué que estos verbos son los más importantes porque son los que representan las cosas más triviales de la vida. Eso quiere decir que siempre, si queremos aprender el pasado, tenemos que enfocarnos más en un principio en los verbos irregulares que en los verbos regulares. Eso no quiere decir que los verbos regulares no sean importantes, también lo voy a utilizar, pero estadísticamente voy a utilizar más un grupo de verbos irregulares que de regulares. Asimismo, también hice un ejemplo con verbos regulares. I played football with my kids yesterday. I also cooked dinner for them. ¿Okay? Entonces, en este caso, vean que ellos terminan en ed. Aquí lo voy a marcar nuevamente, ellos terminan en ed. El hecho de que terminen en ed no quiere decir que se va a pronunciar como se escribe. Y esa es la parte difícil de estos verbos. Ellos tienen un triple criterio de pronunciación. Y espero estar subiendo estos videos prontos, ¿ok? De cómo pronunciar los verbos regulares en el pasado. En mi opinión, realmente requieren más esfuerzo de nosotros los latinoamericanos para poderlos pronunciar correctamente, ¿ok? Porque llegan a ser hasta muy sutiles y tenemos que poner muchísimo esfuerzo, tanto para escucharlos como para pronunciarlos. En este caso no se dice played, se dice played, con D. Y en el caso de cook, después de la K voy a agregar un sonido T, cooked, pequeño, ¿sí? Entonces yo puedo contar una historia. I went to the supermarket, I saw my friend, I also got some more stuff. I love beef and so I actually bought some meat and I wanted to make a barbecue, but it didn't happen. Entonces fíjate, estoy colocando mis verbos en pasado, estoy contando una historia que está de forma afirmativa y voy colocándolos a ellos uno tras de otro. Vamos a hablar un poco de lo negativo. ¿Okay? En la parte negativa, aquí es donde vamos a empezar a utilizar el auxiliar. El auxiliar es simplemente como decir el no antes del verbo en español, es como colocar un no, pero necesita estar auxiliado. No solamente no puedo colocar un no y ya, tengo que colocar el auxiliar. Esto lo expliqué en el primer video de presente simple, la razón por la cual se colocan los auxiliares. Entonces,
I didn't see. Hay algo importante. El verbo está acá y está en su forma original. Puedo decir que esto está de forma infinitiva. No es que esté en presente, está en forma original. Al colocar el auxiliar did acá, ya estamos interpretando el próximo verbo en pasado, aunque esté en su forma original. Entonces el auxiliar me brinda a mí pasado. Eso era una de las características que tienen los auxiliares que les comentaba, que aunque él no se traduce, él me va a decir cómo está la oración. Esa oración está negativa. Eso quiere decir que yo colocar mi didn't acá, ya yo estoy diciendo que esto en pasado. No tuve que colocar el verbo en pasado, que sería so. Si yo llego a colocar un didn't y colocar eso, esto está malo, no se puede hacer. Está mal, es mal inglés, ¿ok? No se puede hacer. Entonces digo, I didn't see, I didn't buy. Si quiero utilizar, por ejemplo, no fui, yo no puedo decir I didn't went, voy a decir I didn't go. Si quiero decir no compré, digo I didn't buy. Si quiero decir no cociné, I didn't cook. ¿Sí? No manejé, I didn't drive. ¿Sí? Así de simple. Entonces, al colocar mi didn't, estoy haciendo que este verbo se interprete en el pasado. La segunda parte de la oración es interesante porque está con to be, aunque es pasado, ella está con to be. En este caso no se coloca el auxiliar did porque les explicaba que el to be era el autónomo, él no utiliza el auxiliar did. Entonces recuerda eso, el auxiliar did no se utiliza aquí, el verbo se coloca en pasado y ya. Eso lo voy a reafirmar un poco más adelante en este video. Entonces coloco el I was distracted, sigo hablando en pasado, pero desde la parte del mini verso del to be. They said it was easy, but I didn't do it well. Entonces, aquí estoy colocando un verbo en pasado, y aquí estoy colocando otro verbo en pasado, pero auxiliado. Eso quiere decir que el did me está indicando que este próximo verbo, que es el do, se interprete en pasado. ¿Se entiende? Muy bien. Si les está gustando lo que les estoy diciendo, por favor no olviden suscribirse, darle like y así me apoyan creciendo acá en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Seguimos. I didn't work because I wasn't ready. Nuevamente tenemos dos partes. Una de los más verbos, los azules, ¿ok? Tengo el didn't work. El work se queda en su forma original porque el did está haciendo que esto se vea en pasado. Luego tengo una segunda parte, es más, voy a colocarlo en amarillo para que lo entiendan mejor. La segunda parte que es con el to be, y estoy colocando el wasn't. El was negado, ¿ok? Que ya lo expliqué en el video del verbo to be. Entonces, seguimos. Volvemos a cambiar acá a azul. Questions. Cuando hago preguntas, siempre voy a tener dos tipos de preguntas. Esto es muy, muy interesante. Hay un tipo de preguntas que me van a generar una respuesta sí y una respuesta no, yes and no. Y hay otro tipo de preguntas que me van a generar una respuesta directa, que se llaman object questions, ¿ok? La primera pregunta va a ir, las de yes y no, van a iniciar directamente con el auxiliar, así como lo ven acá. Estoy colocando el did aquí primero. Al tener el did, consecuencia, el verbo se coloca en su forma original, en definitivo. Entonces, did you go to the country club? Fuiste al country club. Entonces se interpreta en pasado porque estoy utilizando mi auxiliar did acá. Si yo te digo, did you go to the country club? O te respondes, tienes dos opciones, sí o no. Para responder, ven que normalmente se les dice coloquen yes, I did, o no, I didn't. Se hace una afirmación y se hace énfasis con el auxiliar. Entonces, yes, I did, sí, yo sí, no, I didn't es no, yo no, ¿ok? Entonces, si yo quiero quitar el yes, yo puedo decir I did y se entiende como sí. Si quiero quitar el no, puedo decir simplemente I didn't. Lo único que, aunque lo podemos escuchar por allí, decir yes de una vez, como lo decimos en español, o no de una vez, lo común, lo normal es colocar su respectivo auxiliar. Denota que estás, que reconoces el tiempo que te estoy hablando. Si te pregunto por do you like it? Yes, I do. Se reconoce en qué tiempo estoy hablando. Es muy importante que usen su auxiliar. Aquí tenemos nuevamente did. Me disculpan, vamos a borrar acá. Did she finish? No coloco nada en el verbo. ¿Por qué? Porque el auxiliar me está dando el tiempo. Entonces, did she finish on time?
Yes, she did. No, she didn't. ¿Sí? Así de simple. Y luego tenemos las WH questions. En las WH questions es el otro tipo de preguntas que les quiero mostrar hoy. Las WH son preguntas que normalmente van a empezar con adverbios interrogativos. ¿Cuáles son los adverbios interrogativos? What, where, which, when, how much, how many. ¿Okay? Normalmente todos los adverbios interrogativos empiezan por WH, excepto el who. No, excepto el how, discúlpeme. Entonces, la mayoría empieza con WH. ¿Qué es lo interesante de esto? Si yo te pregunto, where did you go yesterday? Tú no me puedes responder sí o no. Es como si yo te pregunto en español, ¿dónde fuiste ayer? Sí. ¿Dónde fuiste ayer? No. No puedes responder eso. ¿Dónde fuiste ayer? Fui donde mi mamá o fui al parque. ¿Okay? Where did you go yesterday? Entonces coloco mi where y coloco mi auxiliar did. ¿Okay? Siempre en este caso el auxiliar did va a ir al principio, pero realmente es delante del pronombre personal. Y el verbo go lo mantengo en su forma original. ¿Sí? Un adverbio interrogativo puede ampliarse, puede hacerse mucho más grande. ¿Okay? Eso quiere decir que se puede crear una frase adverbial interrogativa y luego aparecer el did. ¿Okay? Antes de un pronombre personal. Pendientes con eso. Esto es un inglés un poco más intermedio. ¿Okay? Entonces sigamos acá. Where did you go yesterday? ¿Dónde fuiste ayer? Tu respuesta va a ser simplemente una afirmación. ¿Okay? Es una afirmación. Dice I went to the cinema. I went to the cinema. Así de simple. What did you do last Sunday? What did you do last Sunday? Well, I stayed in. Voy a arreglar esta aquí. Stayed in. ¿Ok? Esta expresión stayed in habla de quedarse en casa. ¿Ok? When you called her. Cuando la llamaste. Este call se interpreta en pasado. ¿Ok? Va en función del when. Entonces dice I called her yesterday. I called her yesterday. Vemos que como la respuesta es una afirmación, como se los dije al principio del video, no tengo necesidad de tener un yes adelante para que sea una afirmación. Simplemente estoy diciendo cuándo ocurrieron. Esto es una afirmación. Coloco mi verbo en pasado, no hay auxiliar. Entonces el verbo nuevamente toma la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la relación preguntas, negación, afirmación en el pasado simple. ¿Qué es lo que hace esto complicado? Que tengo estos tres detalles para preguntas, afirmación y negación, pero también tengo los del verbo to be, que pertenecen al mismo universo del pasado. Entonces yo voy a estar haciendo preguntas con con did, y también puedo estar haciendo preguntas con was y where. Por ejemplo, si yo puedo tomar una de estas últimas preguntas, ¿ok? Did you call her yesterday? Okay. Did you call her yesterday? ¿La llamaste ayer? Was she at home? Was she at home? Yo puedo hacer una pregunta en pasado. Coloco el was, después el she, después at home. Y cierro. Esta pregunta está hecha desde el to be. ¿Es relevante? Absolutamente, sí. Entonces, básicamente, 30% de la información que voy a estar brindando en el pasado también va a estar dada en el to be. Entonces, tengo la dinámica del to be. Recuerden, cuando estoy utilizando el verbo to be, que significa 4 verbos, porque recuérdense que el pasado se interpreta en 2 tiempos. Dos tiempos en español. Eso quiere decir que, porque el verbo to be tiene dos significados en español, ser y estar, al tener 2 pasados, va a tener cada verbo también 2 interpretaciones en el pasado. Entonces un was, como el I was, significa yo era, yo fui, yo estaba, yo estuve. ¿Sí? Recuerden eso. Esto es lo que hace esto un poquito, digamos, complejo. Sin embargo, les cuento, muchachos, que el pasado simple es primordial para empezar a poner estructuras en inglés, ¿ok? Si no tienes el pasado simple, va a ser prácticamente imposible que puedas decir que al menos te defiendes. No, necesitas tener el pasado simple. Más yo opino que para poder ser básico necesitas manejar al menos 5 tiempos principales: el presente, el pasado, el futuro, luego los 2 compuestos como presente perfecto, el presente perfecto y pasado perfecto. Los tiempos continuos son importantes, pero no son tan relevantes en la medida del speak. Pensamos que sí, pero podemos
realmente omitirlo. En cierto modo, a veces pienso que lo tenemos tan arraigados en lo que sabemos con el ING que confunden otro tipo de estructuras y más bien dañan nuestro inglés. Dios mediante, vamos a ver si en las próximas semanas puedo empezar a subir videos sobre el ING y su uso, que no es exclusivo del ando yendo, de las formas progresivas, ¿ok? Entonces, se trata de, recuerden, las cosas que son con to be se responden con to be de acuerdo al tiempo, en este caso en el pasado, y el pasado tiene su truco. Su truco va a ser que en preguntas tengo auxiliar. Al tener auxiliar, el verbo vuelve a su forma original. Que en afirmaciones se coloca el verbo en pasado, ¿okay? No se coloca auxiliar. Y que en negaciones se vuelve a colocar el auxiliar negado, pero en ese caso se coloca nuevamente el verbo en su forma original. Entonces necesitamos familiarizarnos con esta dinámica. Es muy sencilla. Es sencilla de entender, lo que pasa es que son varios pasos que tienes que estar pendiente. Practique muchísimo. En la medida que practica se van a dar cuenta que pueden dominar esto. ¿Cuál es, cuál es la clave? Una pregunta clave siempre en inglés es What did you do yesterday? La voy a escribir. Did you do? What did you do yesterday? Hay que adaptarse a ella. What did you do yesterday? Ella puede variar. Yo puedo quitar el yesterday y colocar last night, this morning. Pero en este caso voy a contar todo lo que hice ayer, todo lo que hice anoche, todo lo que hice el fin de semana pasado. Entonces todo ese cuento va a estar en pasado simple. Well, yesterday I worked in the morning. Then I went out with my children. We went to the playground. We went to the toy store. Went to many places. We had a lot of fun. Todo ese cuento te lo estoy contando en pasado. Los verbos todos están en pasado. Mientras no se acerque una negación, no hay que hacer ningún tipo de otro cambio. ¿Okay? Entonces recordemos estos datos. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden comunicarse a través de mi cuenta de Instagram por Mauro de Teaches. También me encuentran por allí y por favor le invito nuevamente a que se suscriban para seguir viendo más de estos videos. Muchísimos saludos, que la pasen muy bien, que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Bye.